¿Quién es Francisco Javier Díaz? Lo primero que pensaría yo es que, bueno, soy el esposo de Elsa y el papá de Rodrigo y María Fernanda. Creo que eso es lo más importante. Más allá de eso, soy un mexicano y soy un funcionario público, específicamente un diplomático mexicano, miembro del Servicio Exterior mexicano durante ya bastante tiempo, más de 30 años, y que mi carrera, por razones de profesionales y del destino, no siempre por decisiones mías, pero me considero muy afortunado, ha estado principalmente dedicada a la relación entre México y Estados Unidos y particularmente el tema de la vinculación con los mexicanos que viven en este país. Estudió Relaciones Internacionales, maestría en Solución de Conflictos. Eh, ¿Cómo termina aquí en nuestra ciudad siendo el cónsul aquí en Atlanta? Estudié Relaciones Internacionales en una universidad privada jesuita de la Ciudad de México, muy conocida por la gente que vive en la Ciudad de México, se llama la Universidad Iberoamericana. Como bien dijo ya, licenciado de Relaciones Internacionales. Cuando me gradué y cuando terminé mi carrera, no tenía yo una tremenda claridad sobre, ¿no?, cuál era el destino al que quería dirigirme. Yo creo que probablemente se me hubieran preguntado en ese momento, si lo recuerdo bien, eh, me interesaba y estaba yo muy interesado en el tema, en el trabajo académico, en el trabajo de investigación, en escribir investigaciones académicas de carácter científico, de ciencia política, tal vez dar clases, ser un profesor de tiempo completo. Ese era un poco como y poco después de haberme graduado, me conseguí una beca para estudiar un posgrado, que es el que usted mencionó, en Inglaterra. Conseguí una beca que ofreció el gobierno británico a través de la Embajada Británica en la Ciudad de México. Y a través de esa beca pues tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad de Kent en Canterbury, en Inglaterra, y ahí estudié esta maestría en la resolución de conflictos internacionales, que es básicamente una maestría dedicada a la técnica de negociación para buscar soluciones a problemas o conflictos internacionales, ¿no? Estando allá, recibí la invitación por parte de un profesor mío de la universidad, quien era funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería Mexicana, para concursar en un concurso público que se hace en México frecuentemente. De hecho, hay un concurso ahorita en este momento para ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Es bastante competitivo, es difícil, y bueno, pues ahí fue donde concursé. Ya voy contando toda esta historia muy larga, pero bueno, hice todo, tuve éxito en esa gestión, terminé la maestría y regresé a México para iniciar mi trabajo en la Cancillería. Esto fue en el año 1991. A partir de ahí, inicié mi carrera como diplomático mexicano en la Cancillería Mexicana, y mi primera asignación fuera de México, el primer lugar donde me mandaron como diplomático, no fue en Estados Unidos, fue en la Embajada de México en Australia, en Canberra, Australia, donde pues, tuve mi primera experiencia para funcionar fuera de mi país como representando a México como diplomático. Era muy joven en aquel momento, pero estuvimos muy contentos ahí, el único problema era un poco la distancia, ¿no? La distancia se sentía fuerte. Los mexicanos, como probablemente usted sabe, Andrés, sentimos fuerte la nostalgia por nuestro país. Yo creo que todos, ¿no? Pero Sí. yo hablo por los mexicanos. Y ese era un poco, pero bueno, después de eso regresé a México, después de estar en Australia regresamos a México, y de ahí inició una larga carrera de trabajo vinculado con el tema, con Estados Unidos, como mencionaba antes, y con los migrantes en Estados Unidos. He estado en 5 adscripciones desde entonces en Estados Unidos, todas relacionadas con el tema de los consulados y con el tema de las comunidades mexicanas en este país. Primero en San Diego, después estuve en el Consulado de México en Nueva York, después estuve en la Embajada de México en Washington, pero encargado de temas migratorios y encargado del enlace entre la Embajada y los consulados mexicanos en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera seguía tratando los mismos temas. Regresé después a México
brevemente para ser el director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es la agencia de la Cancillería Mexicana que coordina los programas comunitarios y de atención a temas de salud, de educación, educación financiera, acceso a servicios financieros, etcétera, que operamos en todos los consulados. Entonces, y después de eso, fui designado cónsul general de México en Raleigh, Carolina del Norte, y posteriormente tuve el honor de que se me pidiera venir a encabezar la oficina del Consulado General de México en Atlanta. Es un largo camino de todo esto. En el camino que le acabo yo de describir en estos minutos, estamos hablando más o menos de unos 30 años. Bueno, bastante experiencia. ¿Qué significa el que lo hayan nombrado en el 2017 embajador? O sea, ¿qué cambios le trae a su carrera como diplomático? La carrera diplomática es una carrera de largo plazo. O sea, hablamos que es un maratón, ¿no? Es una carrera de distancia, no es un sprint, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Yo, para un poco, para mucha de la gente, que a lo mejor nuestros amigos que nos están viendo, que a lo mejor no están tan familiarizados con el tema, piensen un poco en algo similar. Es un servicio de carrera, pero tiene rangos y se avanza en la carrera ascendiendo rangos. Un poco como funciona con el ejército. Cuando una persona entra al ejército, lo que busca es ir ascendiendo rangos dentro de la jerarquía militar. Lo mismo sucede con el servicio exterior, no solo de México, de todos los países del mundo. Tenemos similitudes, todos tenemos más o menos los mismos rangos entre todos los países del mundo. Entonces, pues la meta de cualquier persona, mexicana o no, que ingresa al servicio exterior de su país, es decir, que decide hacer una vida como diplomático de carrera, la meta es tratar de ir ascendiendo rangos hasta llegar al rango máximo. En el ámbito diplomático, el rango máximo es el rango de embajador, así como sería un poco el equivalente en el ámbito militar a ascender al rango de general, ¿no? Después de haber sido sargento, teniente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos todos estos rangos y bueno, yo tuve el honor, sí, de haber ya recibido el ascenso al rango de embajador aquí en 2017. Ya estaba yo aquí, poquito después de que llegué aquí a Atlanta, una tremenda satisfacción para mí, pues, por todos estos años de trabajo y sobre todo de esfuerzo no solo mío, sino de mi familia, porque bueno, lo que yo hago obviamente impacta a mi familia. Todos estos años, muchos logros, pero ¿cuál ha sido ese momento difícil de su vida? O sea, que haya dicho, no, casi no lo logro superar, pero bueno, lo superé y aquí estoy y ahora soy embajador. Siendo muy joven y trabajando en mi primera adscripción en Estados Unidos, cuando era yo el cónsul adscrito. El cónsul adscrito significa que es el vicecónsul, el segundo de a bordo en un consulado general. Yo era el segundo de a bordo en el Consulado General de México en San Diego, que fue mi primer adscripción en Estados Unidos. Es un lugar donde el trabajo, y no quiere decir que aquí no lo sea, pero es particularmente intenso. ¿Y a qué me refiero? ¿Y por qué? Por la frontera. La frontera que hay entre México y Estados Unidos, particularmente en ese lugar, en la zona de San Diego, Tijuana, es la zona fronteriza más intensa probablemente del mundo. En ningún otro punto fronterizo en el mundo entre dos países, en ningún otro, tantas personas cruzan cada día la frontera como sucede en la región entre San Diego y Tijuana. Entonces eso genera una enorme cantidad de temas y de coyunturas. Entonces, particularmente durante esa época en San Diego, tuvimos varias situaciones muy álgidas, muy difíciles, que si no resolvíamos inmediatamente o buscábamos una resolución inmediata, el tema podía escalar rápidamente. Tuve que adquirir mucha experiencia para reaccionar rápido, para operar rápidamente, para evitar que escalaran los problemas. Un problema pequeño ahí puede escalar a un problema al más alto nivel entre México y Estados Unidos si no lo atendemos de inmediato y no lo atajamos de inmediato, sobre todo, digamos, aplicando un poco estas teorías estos temas de negociación y de buscar soluciones negociadas, diplomáticas, entre las partes, muchas veces instancias mexicanas del lado mexicano de la frontera e instancias estadounidenses del lado estadounidense para buscar soluciones conjuntas. Los incidentes fronterizos eran casi, no diría que cotidianos, pero muy, muy, muy frecuentes.
problemas de incursiones o problemas relacionados con crimen organizado, problemas organizados relacionados también con tragedias humanas terribles de familias o de migrantes tratando de entrar a Estados Unidos por lugares desérticos o muy inhóspitos y echar a andar operativos de rescate para rescatar a personas que su vida estaba en riesgo. Entonces, cuando yo pienso tal vez en los momentos más álgidos, más difíciles, generalmente me lleva a ese momento, no solamente por la naturaleza de ese lugar y por el tipo de trabajo que se llevaba a cabo, sino también porque obviamente yo era mucho más joven y todavía estaba yo aprendiendo mucho. Y no quiere decir que yo no esté aprendiendo ahora, uno no deja nunca de aprender, pero obviamente pues era mi primera vez como diplomático en Estados Unidos y pues hubo muchas lecciones duras que entender. Bueno, casado, ya nos dijo que con Elsa, 2 hijos. ¿Hace cuántos años y qué significa para usted la familia? No, bueno, pues la familia es la razón por la que hago lo que hago. O sea, no hay otra razón. Ese es, digamos, el motivo por el cual me levanto todos los días y estoy aquí y hago este trabajo. Es, en primer lugar, mi familia y en segundo lugar, mi país. La familia mexicana, voy a hablar de la mexicana, yo creo que seguramente no es el único caso, porque yo hablo de la mexicana. La familia mexicana es un concepto mucho más extendido que el concepto estadounidense. O sea, no son solamente los hermanos, son los primos, los tíos, las tías. Hay un concepto de familia mucho más amplio y la familia ampliada se reúne frecuentemente y digo, todo el tiempo, diría, en México. Eso no sucedió con nosotros en buena medida porque estábamos aquí. Tuvimos enormes beneficios de estar viviendo en Estados Unidos y que mis hijos crecieran en Estados Unidos, pero también tuvieron ese tema, ¿no? Y esa situación, todo esto me regresa a la pregunta original, creo yo que nos ha hecho generar un núcleo familiar mucho más unido, o sea, porque no hay muchos otros familiares alrededor de nosotros frecuentemente, ¿no? Conforme fueron creciendo mis hijos, que ahora ya tienen 25, 26 años, ya obviamente ellos ya tienen sus actividades y vida fuera de la casa, etcétera, pero cuando eran niños, básicamente todo era los cuatro, ¿no? Los fines de semana los cuatro y nunca, pocas veces alguien más con nosotros, ¿no? Y eso creo que nos ha dado una experiencia familiar muy distintiva. Bueno, mucho trabajo, pero ¿cuáles son sus hobbies? El más importante, la música. Soy un tremendo fanático de la música. Me gusta mucho cuando tengo tiempo y explorar tiendas de discos. Soy un coleccionista de discos de vinil. Tengo discos de vinil que me acompañan desde que tenía yo, no sé, ¿no? Era yo un adolescente o menos que eso, tenía 13, 14 años y los tengo conmigo, son como una parte de mí. Y he armado, no he dejado de hacerlo toda mi vida. Hubo un tiempo en los 90 que fue muy difícil porque los viniles desaparecieron del mapa y se volvieron, digamos, una cosa como de antigüedad. De colección. Exacto, de colección y de antigüedad. Ya ni siquiera había tornamesas para poner un disco de vinil, pero regresaron, como ustedes saben, ¿no? Y yo soy feliz con eso, ¿no? Entonces, ¿y qué tipo de música? Principalmente rock clásico, y también rock mexicano de los 80s, pero es un poco lo que yo escuchaba mucho cuando era yo muy joven. Y entonces tengo muchos discos de este tipo, pero también he tratado de ampliar un poquito mi colección, algo de jazz y también algo también de música New Age, perdón, etcétera. Pero principalmente sí es rock, ¿no? Bueno, ¿qué mensaje le da a la comunidad? No, pues primero que nada, una vez, gracias Andrés por esta oportunidad de platicar, no sé, platicar de mí, no sé qué tan interesante les resulte o no, pero pues muchas gracias por esto. Pero pues el mensaje que creo que es el que siempre trato de decir es bueno, por un lado yo que he tenido la oportunidad de trabajar tanto tiempo desde este lado en los consulados mexicanos, en la Embajada de México y en el gobierno de México vinculado con el tema de la diáspora mexicana, de los migrantes mexicanos, he aprendido mucho a lo largo de los años, he entendido cada vez mejor y sobre todo he entendido y aprendido a admirar lo que hacen nuestros migrantes. Ponerme a contar sobre anécdotas o historias de
las personas que me ha tocado conocer a lo largo de todos estos años, historias verdaderamente espectaculares de personas que han arriesgado todo por sus hijos, por su familia, por buscar un futuro mejor y que llegan acá en situaciones muy adversas y lo logran todo. Es un privilegio para mí y para quienes trabajan conmigo de repente conocer estas historias y buscar apoyar a la gente. Entonces, por un lado, si ustedes son mexicanos y están viendo esto, tengan muy claro que los que trabajamos de este lado tenemos mucho por aprender de las necesidades de ustedes y es el reto constante de nosotros, entender cuál es la situación que están enfrentando, cuáles son las problemáticas más importantes, cómo podemos ayudarles. Por otro lado, lo que siempre creemos, y yo siempre digo, es que creemos que deben de ser muy orgullosos, deben de estar muy orgullosos de quiénes son, de dónde vienen, de su origen mexicano, si vienen de Zacatecas, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, no importa de qué parte de México sean, todos los lugares de México tienen motivos y tienen algo de lo cual los mexicanos lo llevan cerca del corazón y están muy orgullosos de ser eso. Habiendo dicho eso, también creemos que deben de estar muy orgullosos de lo que han logrado aquí y que deben y pueden estar muy orgullosos también de ser parte de la sociedad de este país, en Estados Unidos, en este lugar a donde han venido. Y lo que no queremos y que lo que queremos enfatizar es que hay gente, cada vez menos, pero hay gente que todavía sigue pensando que hay una dicotomía, que hay que elegir entre una cosa o la otra. O se es mexicano, o se vuelve ciudadano estadounidense, o se forma parte de la ciudad americana. Nosotros creemos que no es así. O sea, el mejor escenario es ser binacional. Pueden ser binacionales, pueden ser mexicanos. Los mexicanos nunca lo van a perder. Y su amor a México y su arraigo hacia México nunca lo van a perder. Pero al mismo tiempo también deben, en la medida de lo posible, mirar hacia adelante y hacer lo que tengan que hacer para funcionar y para ser parte de la sociedad, por ejemplo, aquí de Atlanta, aquí de Georgia, y de ser posible tener una voz en su comunidad aquí. Y por tener una voz, uno puede pensar que eso significa votar, puede ser, pero hay muchas otras maneras, desde ir a acudir a las juntas de padres de familia de los colegios, desde muchas cosas, digamos, de participar en la sociedad en este país, salir un poco del caparazón, salir un poco de la zona de confort y formar parte de este país de manera activa, aprender inglés, entender mejor cómo funcionan las instituciones estadounidenses, etc. Y esa es un poco la meta también de nosotros. Nuestro ideal es que nuestra gente sea una comunidad empoderada hacia México, o sea, que su voz suene fuerte en México como migrantes mexicanos, pero que también queremos que su voz suene fuerte aquí en Estados Unidos, ya que, por ejemplo, ellos están haciendo tantas cosas buenas para este país. Este país y este estado de Georgia se beneficia tanto de ellos. Hay industrias completas que no existirían, Andrés, sin nuestros trabajadores mexicanos. La industria agrícola, la industria de la pollera, la industria de la construcción, esas industrias sin los trabajadores mexicanos no existirían.